Vamos a pasear un rato, doctor Levy. Vení con la guita. Despacio. Y Miguel. ¡Rajá, boludo, rajá! Cinéfilos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, te lo hemos escuchado quizás decir, no sé, nosotros lo creemos. Es el mejor papel de tu carrera, es el papel de tu carrera. Es muy difícil decir eso. No, lo que se me escapó es que estoy tan orgulloso del laburo que hicimos. Y es por ahí el papel más representativo de esta coyuntura mía, digo, ¿no? Está muy bien hecho el trabajo que hicimos con Daniela. A esta edad, bueno, uno tiene una madurez ya compositiva, interpretativa, no sé, más interesante por ahí. Y todo confluyó para que pueda personificar a Julio Levy, que es un rol de una complejidad y de una profundidad que pocas veces se da. Entonces por eso me animé a decir que tal vez sea uno de los mejores trabajos de mi carrera, que estoy convencido que lo es. Es que es un algo interno, ¿no? ¿Qué es lo que sentiste vos cuando lo preparaste? ¿Cómo lo compusiste? Digo. Trabajo interesante. Desde el vamos, Daniela me propuso que engorde un poquito. Engordé bastante. Claro, es una persona que traga muchísimo y no larga nada, que soporta el peso del mundo en sus hombros, una generación muy golpeada, muy atravesada por diversas tragedias, la generación de nuestros padres. Un personaje con mucha complejidad intelectual, emocional sobre todo. Es un compromiso también con lo histórico, con lo doloroso de nuestra historia más reciente, que es la generación más golpeada por la historia reciente, ¿no? La generación de nuestros padres. Entonces también es empezar a mirar los años de mi infancia, pero ya con la mirada de mi viejo, y todo eso te va colocando, ¿viste?, en una zona emocional muy, muy potente. Fue simplemente entregarme a la amorosa y atenta conducción de Daniela, que yo agradezco que haya estado ella, porque si no hubiese sido muy difícil. De verdad lo emocional está ahí en juego todo el tiempo, y si no hubiese habido en el set ese clima de creatividad y de amor, hubiese sido muy difícil. Pensaba en esto que decían, ¿no? Es un personaje que traga todo el tiempo, es un tipo que se lo ve fumar, se lo ve descuidado de sí mismo. Pensaba un poco también en el contexto en el que armaron. Por ejemplo, la película cuando empieza, sin spoilear, ¿no? Digo, están en un avión, la gente está fumando, digo, toda otra época de la Argentina. ¿Cómo construyeron, cómo reconstruyeron todo ese ambiente tan exacto para principios de los 80? Bueno, un trabajo de un poco de... Trabajamos, digo, uno trabaja con las referencias históricas, trabajás con fotos, con catálogos de aviones, pero después tenés un equipo que es la dirección de arte, tenés una vestuarista, digo, el director de arte es Sebastián Orgambide, la vestuarista es Peña Veloz, el director de fotografía Fernando Lockett. Vas buscando las referencias entre la realidad histórica que vas a representar y cómo la querés construir estéticamente y cuál es el detalle, porque a lo mejor no hay que hacer todo eso. ¿Cuál es el detalle? Bueno, el personaje de él fuma. ¿Qué tipo de encendedores usa? Las botellas de vidrio que destapa. ¿Cómo son los aviones? Bueno, la gente fumando y parada y tomando whisky. Que te transporta. Pumpernickel. Las referencias sonoras, ¿no? Los teléfonos fijos. El sonido. Los colores en la ropa, digo, los las colores texturas. tierra. Bueno, la peli tiene un color muy particular, no tiene un color vívido. Tiene un filtro. Tiene un casi como lo mismo que le pasa a él, a dónde no puede llegar. Bueno, el personaje él no puede llegar a un lugar de la realidad. El foco tampoco. Hay un trabajo con el foco de la película que es que mira con Rodrigo, pero va y viene el foco que tiene que ver con hasta dónde él no puede llegar, que nunca puede acceder a la verdad. Claro. Es muy interesante lo que decís. Y también pensaba el hecho del guión, es una peli inspirada en El salto de papá, tuvieron la oportunidad de hablar con Martín Sivak, tuvieron la oportunidad de contactarse con la familia, hubo un trabajo desde ahí. No, porque la verdad es que como para nosotros era una ficción. Yo sí hablé con Martín, porque imagínate que compramos los derechos de una novela. Claro. Entonces, y hubo un primer lugar de explicarle también qué era lo que a nosotros nos inspiraba con Andrea Garrote para escribir ese guión. Pero a nosotros nos interesaba que fuese una ficción, y hubo relación con Martín, porque se compraron los derechos de la novela de Martín Sivak. Y también se le explica a un autor por qué uno va a hacer una versión libre. Claro. Porque a lo mejor si alguien quiere una versión literal y quiere que vos cuentes literalmente esa historia o ese relato biográfico, no era el caso. Y también por eso accedió, porque era una versión libre y no el relato biográfico de su familia. Claro. Entonces, para nosotros sí era muy potente trabajar o abrir un lugar de investigación
que sí eso nos llevó, digo, o por qué decidí contactar a Martín para hacer esa novela, porque nos interesaba, cuando empecé a escribir este guión con Andrea Garrote, hablar de los duelos personales y los duelos sociohistóricos, de las desilusiones históricas que te puede producir, digo, un contexto inestable. Bueno, ese fue el disparador. Estoy pensando, me es muy difícil no relacionarlo con la historia que estamos viviendo hoy, ¿no? Digo, un duelo que parece constantemente, una película que habla de la dictadura y hoy seguimos hablando a 40 años de la dictadura. Digo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan de lo que está pasando hoy respecto de la sociedad argentina? Como todo el tiempo revisando ese pasado. Está muy bien revisarlo. Creo que nos obliga a revisarlo todavía, porque si todavía no están claras las cuestiones, lo que sí tenemos claro, me parece, es que no queremos volver a ese estado de violencia. Entre todos y todas nos pusimos de acuerdo, bueno, vivimos en estado de derecho, se acabó la violencia institucionalizada en los 70s y se acabó, en realidad eso empezó a mediados de los 50, ¿no? La violencia como herramienta legítima de la política terminó institucionalizándose a mediados de los 70, bueno, eso ya está, no queremos volver. Digo, estas películas por ahí también ayudan a reflexionar al respecto, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que por ahí lo ven como algo tan dado, ¿no? Se vota, bueno, no sé, voy a votar. Costó mucha, no quiero decir una palabra fea, pero muchas vidas, digo, llegar a este estado democrático, ¿no? A este estado de derecho. Entonces poner la mirada un poquito en estas películas nos obliga en conjunto a reflexionar y, bueno, no cometer los mismos errores, ¿no?